Hola mi gente, yo soy Randall y esto es Backstage. Hoy nos encontramos con una invitada de lujo, una persona especial, muy conocida en el medio, pero vamos a dejar que ella misma se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Durán, más conocida como Lisa Coronado. Soy licenciada en música, bajista profesional e investigador académico. Ok. Bueno, vamos a empezar desde los principios. No vamos a decir años ni edades, pero para no revelar esos detalles, pero eh, ¿cómo iniciaste en la música? Bueno, Randall, en la música yo inicié cuando tenía 13 años. Empecé tocando la guitarra. Me acuerdo que fue un curso de guitarra que había en el colegio Simón Bolívar. A mí me dijeron los compañeros, porque yo estudiaba en el INEM, en el INEM Miguel Antonio Caro, y me dijeron unos compañeros, mira, ya están dando unos cursos de guitarra, y fue allí donde yo conocí el mundo de los instrumentos y de la música. Empecé con la guitarra. Luego me di cuenta que el INEM, como es un colegio donde lo que eran las artes era bastante presente, y tenía orquesta. Y fue allí en donde yo conocí el bajo eléctrico, pero yo no sabía que era un bajo eléctrico. Cuando yo empiezo a estudiar la guitarra, a mí me compraron una guitarra, de hecho fue lo que yo pedí. En un diciembre no me compré ropa, cómprame una guitarra porque yo quiero aprender a tocar la guitarra. Cuando yo me doy cuenta que en el colegio hay una orquesta, yo veo que tocan el bajo, pero yo digo, yo quiero tocar la guitarra y quiero tocar allí. Cuando llego a la orquesta y hablo con el director, en ese entonces el director de la orquesta era el profesor Álvaro Hernández. Yo entro, o sea, yo llego, hablo con él, le digo, vea, yo quiero ser parte de la orquesta, yo quiero tocar este instrumento. Me dijo, no, eso es un bajo eléctrico. Cuando me doy cuenta, veo que ese instrumento tenía 4 cuerdas y unas cuerdas más gruesas. Yo decía, uy, ¿cómo se toca eso? Entonces, fue allí donde le dice al estudiante que estaba en ese entonces tocando el instrumento, vea, enséñale un par de canciones para que ella haga la audición. Él me enseña, ¿y qué hago yo? La guitarra le quito 2 cuerdas. Me acuerdo que las primeras canciones que me aprendí fue De Oro y Cali Ají. Esas 2 canciones, y bueno, yo le quito las cuerdas a la guitarra y empiezo a estudiármelas. Cuando hice la audición, fue, o sea, fue bastante, este, ¿qué podría decirte? El instrumento me sorprendió porque primero nunca había tocado, o sea, La audición fue con el bajo. sí, con el bajo eléctrico. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que al tocar el instrumento con la orquesta en vivo, o sea, algo que me emocionó y que pues me motivó a seguir aprendiendo de la música. Y de allí, bueno, empezó la fiebre del bajo eléctrico. No tenía bajo, pero con la guitarrita, con un radiecito que tenía en mi casa y que allá mismo en el colegio me permitían, después que yo salía de clase, yo estudiaba hasta mediodía, entonces me dejaban como hasta las 2 de la tarde estar en el salón en donde estaba el instrumento y allá había una grabadora y me dejaban estudiar con el instrumento y bueno, ahí fue donde empecé. Y ahora, ¿de dónde, o sea, en qué momento tú dices, esto es lo que yo quiero estudiar? Bueno, fíjate, cuando yo estoy todavía en el colegio, que ya yo estoy tocando con la orquesta, ya conocía el cifrado, ya yo estaba ya en 11, ya estaba en el último grado, ya uno empieza a ver como que qué es lo que voy a estudiar cuando yo me gradúe. Imagínate, yo estaba enfocada en estudiar química o física. O sea, eso era porque yo era muy buena en eso y de hecho mi papá me llevó a la Universidad del Atlántico para saber cuándo eran las inscripciones, todo eso.
Yo me entero que en Bellas Artes iban a hacer iban a hacer los exámenes para los nuevos ingresos, para el básico. Y yo así como que pensando, ya después de haber hecho todas las vueltas de la universidad, yo dije, hombre, a mí me gusta la música. Y a mí me ha dicho el profesor que yo soy buena. Voy a hacer el examen. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que si me podía dar los buses, creo que había que pagar algo, pero eso fue hace bastante rato y no me acuerdo si tenía que pagar por hacer el examen. Y hice el examen y me fue bien. O sea, pues me pusieron a entonar, me pusieron a repetir figuras rítmicas. Me acuerdo que esa vez ese examen me lo hizo el profesor Fábrega, Gardo Fábrega. Y me fue bien. Y desde ahí entré a Bellas Artes a estudiar el básico y hice un curso aparte de piano y de contrabajo. También me enfoqué como en el contrabajo porque me llamó la atención el instrumento, el sonido como más profundo, más redondo y obviamente por la forma, la técnica. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno. ¿Y cómo fue decirle a tus padres, yo no voy para química y física, sino que voy a estudiar música? Bueno, fíjate, no hubo ningún inconveniente de parte de mi papá, porque mi abuelo, que en paz descanse, el papá de mi papá, él tocaba acordeón. Y de parte de mi abuela, sus hermanos son músicos. O sea, ellos estudiaron otras carreras y las ejercen, pero ellos también tocaban acordeón porque ellos son de la zona del Cesar, de un pueblo llamado Chimichagua, entre Chimichagua, Chiriguana, entonces como que allá, esos eran nomás como dos callecitas, y el juego de ellos en ese entonces era aprender a tocar un instrumento. Entonces de parte de mi papá, él estaba como que orgulloso porque a su hija le gustaba la música. Mi mamá sí vio como que esta va a ser artista, porque yo desde pequeña a mí me gustaba bailar. Y de hecho mi mamá quería que yo estudiara era actuación, pero no, yo me fui por el instrumento porque se me hizo muy fácil aprender. Y bueno, después que yo decido, no, yo voy a estudiar música, entonces están diciendo, no, que la música no da, que la música te vas a morir de hambre, que la música, eso no te va a llevar a ninguna parte, ¿por qué no coges otra carrera? Y yo, pero es que a mí me gustaba la química y la física, pero yo veo que mi prima, que estudió biología y que tiene un amigo que, bueno, en ese entonces ellos no eran esposos, ahora sí lo son, que también estudió química, y ellos no tienen trabajo. Y a ellos les cuesta. Y a mí me gusta mucho todo eso, pero también me gusta la música y quiero como que explorarla, o sea, o quiero aprender de ella, no sé, me llamaba mucho la atención y yo digo, yo voy a estudiar música, ya. Bueno, y no hubo poder humano que me convenciera. Estudiaste en Bellas Artes. Fíjate, yo estudié en Bellas Artes, yo estudié un año. Yo estudié un año en donde yo hice el básico, e hice lo que fue el contrabajo y el piano. Pero después a mí se me meten los arranques de irme para otra parte. Porque como a mí me interesaba mucho el contrabajo y aquí en Barranquilla no había, digamos, como unas orquestas sinfónicas, o sea, no había como donde se tocara ese instrumento. Entonces, primero yo pensé irme a Bogotá, a la Nacional, pero a mí me dijeron, no, eso es muy difícil porque para entrar allí tienes que ya tocar mucho porque el examen es muy difícil. Bueno, y en ese entonces yo no tenía nadie allá en Bogotá. También se me metió como que la idea de irme a Ibagué, porque allá también habían conservatorios y habían profesores de otra, o sea, eran profesores como europeos que estaban dando clase allí, entonces yo estaba buscando, o sea, aprender ese instrumento, porque a mí la parte clásica me gustaba mucho y más por el tema del contrabajo. Y no, después yo me entero que en Venezuela ahí está el sistema de orquesta y que la educación superior
era gratuita. En ese entonces mi hermano se iba para allá, no se fue, pero yo dije, bueno, yo sí me voy. Y pues fue cuando yo decidí irme del país. Y allá Y estudiaste. allá estudié, o sea, tuve que hacer todo lo que es la parte legal, porque para estudiar en otro país tú tienes que llevarte legalizado tus papeles de estudio de secundaria para que te puedan autorizar y puedas estudiar a nivel superior. Yo tuve que esperar un año, pero en ese año yo entré a un conservatorio allá, mientras tanto. Y yo seguí con las clases de contrabajo, y que se llama el Conservatorio José Rey. Seguí con las clases de contrabajo hasta que entré a la universidad y se pude hacer mi licenciatura. Cuestión es que en la universidad yo tuve que retomar el bajo, el de pecho, el de tabla, porque el bajo eléctrico, porque allí no había profesor. O sea, más que todos los contrabajos, la enseñanza de contrabajo en Venezuela, eso lo consigue uno en los conservatorios, porque allá es donde dan las clases de violín, de violonchelo, donde hay las orquestas sinfónicas. En la universidad, más que todo era el bajo eléctrico y el enfoque era hacia el jazz, hacia la música moderna, la armonía moderna. Entonces, me especialicé en el bajo eléctrico. El contrabajo sí lo tuve que tocar de manera, o sea, particular. Entonces, allá fue donde yo hice mi licenciatura en música. Entonces ya, estás en Venezuela, ya estás haciendo tu licenciatura. ¿Cómo entras ya como a la música, o sea, empezar a tocar en vivo, con grupos y eso? O sea, ¿cómo es ese paso ya de la universidad a la vida real? Bueno, estando estudiando ya empecé a trabajar de manera profesional, y fue antes de irme a Venezuela. Yo, como estudiaba acá en Bellas Artes, tú sabes que uno siempre está como relacionado con músicos que ya están tocando y eso, entonces yo entré a 2 orquestas que tocaban, que si en los carnavales, que si en cuestiones públicas, el bajo eléctrico, música bailable. Ahí yo empecé a tocar. Cuando yo llego a Venezuela, bueno, fue duro porque pues tú no conoces al gremio musical, entonces te toca como que indagar, buscar, y logré allá trabajar de manera profesional cuando ya yo entro a la universidad, porque pues ya me vieron que yo leía partituras, que yo tenía un conocimiento básico, por así decirlo, de la música bailable. Entonces uno se empieza a relacionar con los amigos que tocan en tal lado y Te eso, tocó de entonces, cero. ¿ah? Te tocó de Sí, cero. me tocó de cero. Entonces me tocaba ir a ver ensayos. Lo que me gustaba mucho de Venezuela es que allá las artes son, o sea, las apoyan mucho. Entonces tú venías de la universidad o salías del trabajo y tú podías ver en una plaza tocando una orquesta o tocando un grupo de allá, de música de allá. Entonces, siempre como que estabas en el ambiente musical, y así como que uno empieza. Yo fui un poco, por así decirlo, atrevida, porque yo me acercaba y yo empezaba como que, oiga, ¿cuándo ensayan? Yo quiero ir a un ensayo a ver. O sea, siempre era como con esa intención de poder conocer. Y así fue que allá pude lograr entrar a nivel profesional. Bueno, también en parte por una amiga que ya tenía un proyecto de allá de Venezuela, que tenía un proyecto, y pues ellas tenían un proyecto en donde hacían fusión venezolana con funk, con salsa, con merengue. Y me acuerdo que ella no vivía en Caracas, pero cuando ella se muda a Caracas, pues los músicos que ella tenía no se podían ir con ella, entonces a ella le tocó armar la banda, y fue allí en donde ella me convoca y me dijo, no, yo quiero tener una bajista que sea mujer, y a mí me gusta usted porque usted se ve que es responsable. Y bueno, con ella, con ese proyecto conocí Centroamérica, viajamos, viví muchas experiencias, muchas experiencias buenas, no tan buenas, porque no sé si decirlo, pero
Pasa es que era música de protesta. Okay. Era música de protesta y en ese entonces, cuando estaba el presidente anterior, que estaba vivo, bueno, tocábamos Okay. Era digamos, difícil. en esos eventos Claro. y estábamos como involucrados. Obviamente yo siempre estuve como que resguardado, o sea, no trataba en lo posible de no, No figurar. porque como era extranjera y uno como extranjero digamos, en esos tipos de eventos, uno tiene que cuidarse mucho porque Sí. no está permitido. Pero bueno, con ellos, logré tener un poco o sea, de tener experiencia en tarimas muy grandes, tocarle a mucha gente y de viajar. Bueno, ya listo. Estás en Venezuela, ya estudiaste, ya toca, ya conoces el gremio. ¿Por qué decides regresarte? Bueno, en Venezuela, cuando yo me salí de la agrupación en la que yo me encontraba, yo luego hice parte de una speed band allá. Digamos que no estuve mucho tiempo porque lo que te pedían para que tú ensayaras, pues obviamente, o sea, la exigencia era bastante. Y pues digamos que allá el tema económico o de la moneda empieza a bajar. Entonces al tocar con ellos que te pedían mucho tiempo, o sea, que tenías que invertir tiempo, o sea, era muy chévere porque estabas tocando y eso, pero y aprendiendo, pero después como que, o sea, tengo que trabajar, o sea, no me está rindiendo y me tengo que graduar. Bueno, ya yo me gradúo, yo toqué con otras agrupaciones allá, en muchos proyectos, de hecho, en YouTube hay varios materiales en donde aparezco, tanto en grabaciones como en videos. Lo que me hace venir para acá es porque allá yo creé una agrupación, estaba haciendo la fusión de vallenato con música del mundo. Y a la gente allá eso le gusta mucho. Pero cuando se metió la pandemia, todo eso empezó a bajar, o sea, no salían suficientes toques, a pesar de que pues se cobraba ya en la moneda internacional. Y digamos que eso a mí me empezó a afectar. Entonces yo tenía, digamos, otros proyectos. Yo no pensaba regresar a Colombia. De hecho, yo quería saltar ya sea para Brasil o ir. Yo estaba en búsqueda de los cruceros. De hecho, a mí me llegaron a llamar para un proyecto donde buscan 5 mujeres para un musical. Son 5 mujeres músicos, un bajista, una guitarrista, un pianista, baterista, percusionista. Pero a mí me llamaron ese diciembre, la pandemia ella empezó en el 2019, ¿no? Sí, sí. Eh, Exacto, finales del y a mí 19. me llamaron, me dijeron que si yo tenía la disponibilidad para viajar en febrero para California y tenía que estar un mes para los ensayos y luego en el siguiente mes ya nos íbamos, era 8 meses. Y yo, no, sí, sí. Pero bueno, la pandemia se Dañó metió. los planes. Y no es tanto eso, sino porque pues ya la pandemia o sea, ya venía ya recorriendo. Todavía creo que no se había declarado pandemia. Pero como todos los cruceros los suspendieron, o sea, todo eso quedó parado, o sea, ya ahí ya no continué en esa búsqueda. Entonces yo dije, no, yo me voy para mi país porque esto está muy maluco con el tema de la pandemia y de verdad que no estoy haciendo nada aquí, estoy aquí sola y yo me voy para allá con mi familia porque uno nunca sabe. Y por eso es que decido venir. Claro, yo decido venir y aquí estaba también esa búsqueda de volverme a ir. Pero aquí estabas con tu gente. Ah, claro, aquí estoy Entonces, con toda mi familia, mi tenés un mamá, mi papá, respaldo más grande. por supuesto. Claro. Bueno, y listo. Ya estamos aquí y tal. ¿Con quién empiezas a tocar? O sea, ¿cómo te desenvuelves aquí? Bueno, empiezo yo a tocar puertas. Empiezo yo a buscar en el Instagram, en el Facebook, empiezo a agregar a mis amistades o digamos a las personas con las que
yo interactué cuando estuve estudiando en Bellas Artes, las empiezo a agregar y empiezo a buscar los nombres de las orquestas, o sea, que estaban en Barranquilla funcionando. Y bueno, yo empiezo, así como todo, a tocar puertas. Empiezo a escribir, oiga, así, bueno, de una manera muy formal, empiezo a tocar. Y bueno, la ventaja es que cuando yo ingreso a orquesta, sabes que pues tú buscas estar en el ambiente musical. Entonces tú vas a una sala de ensayo y ahí tú te encuentras con otro músico. Entonces me empezaron a ver. Oye, Elizabeth, ¿cuándo regresaste? Oye, ¿qué tal? Tanto tiempo. Y después yo como también tuve inconveniente con el tema de mi título y todavía estoy solucionando esto. Yo hice un curso en el SENA para tener un técnico y así poder trabajar, o sea, aquí en el país, porque aquí las cosas, o sea, si tú no tienes un certificado o algo, no te contratan. Y pues a mí el profesor que me dio clases me convoca para un toque que se hizo en Soledad, creo que era en conmemoración a Pacho Galán, algo así. Y bueno, él llevó los estudiantes del SENA y yo me encuentro allá también con otras amistades. Y bueno, ahí me empieza a mirar, para tocar y así. Y ahí empecé. Y ahí Empecé a continúa, y meterme en el ahí gremio, empecé a encontrarme y bueno, uno llegamos empieza a al día de decir, hoy. hoy estoy Ahí tú- disponible. sí, Y ok, bueno, toqué con cosas que no debía de tocar, pero bueno, son experiencias. Pues uno como nuevamente volver a entrar al gremio musical. claro. Bueno, eh, ¿crees, ya estando ahora aquí, ya tienes varios años otra vez y eso, ¿crees que vivir de la música 100% aquí en Barranquilla se puede? Bueno, se puede, pero no solamente en la ejecución. O sea, de la música tienes que ser docente, tienes que ser, bueno, ejecutante, tienes que ser arreglista y, bueno, o sea, hacer como todas las cosas que se hacen en la música para vivir, o sea, para vivir de la música. Bueno, yo ahorita vivo de ella, no con lujos, pero Pero vivo de vives. ella. Vivo de ella, uno hace que si las grabaciones, que si hace un toquecito, en la investigación también, porque pues cuando te dije que yo era investigadora académico es porque con la música también en la parte, o sea, de explorar o de escribir la música, o sea, también Me hay acabaste de otras, acordar algo. ok, Tú estabas trabajando y yo creo que lo terminaste y todo. Creo que era un libro sobre el maestro José Vázquez. sí, Lo terminaste. sí, bueno, eso fue mi tesis de grado, Ah, ok. eso fue mi tesis. Yo trabajé, bueno, desde el 2017 hasta el 2019. Estudié al maestro José Vázquez Cuevas, que en paz descanse. Él, bueno, me ayudó bastante, me dio mucha información y también me dio enlaces, o sea, me ayudó. Y la tesis también, esa tesis también me llevó a ser jurado por 2 veces del Festival Francisco el Hombre que se hace allá en Riohacha. Por esa tesis fui allá. Estuve también con los estudiantes de la Universidad de la Guajira dando una clase magistral sobre cómo era la ejecución, cómo se escribía, o sea, digamos que más académico, la parte académica, ¿no? Pero sí, la tesis la terminé, de hecho, bueno, tengo un proyecto que ahorita está en stand-by, pero es un proyecto que pienso retomar sobre el libro de Bajo. O sea, Deberías. sí, de hecho lo estaba haciendo y bueno, por cuestiones personales se paralizó, pero eso está allí. O sea, así como que uno viene, hace una cosita, pasa un ratico y vuelve otra vez y hace algo, bueno, así está ese libro. Y bueno, la ventaja de que tengo el apoyo de muchos maestros o digamos bajistas referentes de la música vallenata que también están dispuestos a colaborar en ese. Bueno, cuando lo tengas listo, Claro, lo traemos al por allá canal. en el 2040. No importa, pero lo traemos al canal. Eso me parece chévere, Sí, interesante porque a veces nosotros nos quejamos mucho de que de otras áreas de la cultura hay
más material y nosotros no tenemos material teniendo tan buenos músicos aquí. No, y aprovechar sería el chévere. conocimiento que uno tiene de forma académica, porque bueno, Claro. digamos la finalidad de ese proyecto es plasmar en un papel lo que ellos hacían en la ejecución. Obviamente no va a ser igual, pero uno trata en lo posible de que sea lo más allegado, o sea, con todos los recursos musicales. Entonces, ¿qué pasa? También uno escoge un solo bajista, pero es que también hay otros que también marcaron, o sea, marcaron la diferencia y que también hicieron que la música, o sea, también creciera, tuviera Sí. importancia. Y bueno, o sea, no se puede dejar a un lado porque digamos que la música vallenata ha trascendido, o sea, se escucha a nivel internacional y que también musicalmente, o sea, hablando o académicamente, tiene mucho interés afuera, bastante. Y no, digamos que si hay transcripciones, o sea, hay libros, o sea, porque siempre hay personas que están haciendo, pero no es lo mismo cuando te lo hace una persona de la costa, que ha vivido, que ha crecido con esa música, que entiende lo que significa esa música, porque no solamente la ejecución, sino que también qué hay detrás de eso y de por qué se ejecuta así y todo esas cosas maravillosas que de verdad uno como músico debe mostrar. Sí, y debe dejarlo ahí sentado, que queden Sí, documentos que nos ayuden a los que estamos por iniciando supuesto. a aprender más. Bueno, vamos a hablar del instrumento, el bajo. ¿Te acuerdas de tu primer bajo? Sí. ¿Qué bajo era? Era un Yamaha 4 cuerdas. Mi primer bajo de segunda, pero fue el que me acompañó a Venezuela y de hecho me lo volví a traer, pero también por cuestiones personales lo tuve que vender. Y como ya tenía el otro, el que tengo actualmente, que es un Fender Jazz Bass de luz mexicano, yo dije, bueno, estaré, pero a la persona que se lo vendí, él sabe que, él siempre me dice, mira tu bajo, mira, estoy grabando aquí con tu bajo, o sea, siempre me manda como fotos o cositas Okay. del bajo, y porque yo le dije a él, mira, yo te estoy vendiendo esto por esto, pero el día que tú te quieras deshacer de él, tú me dices. Yo veo cómo hago, pero tú me dices porque a veces uno dice, no, es un instrumento, pero tú no sabes cómo uno lo consiguió, o sea, El valor sentimental el que valor, tienen. todo lo que tú hiciste con ese instrumento, porque con ese instrumento fue que yo grabé, con ese instrumento fue que yo me monté o sea, en una tarima, con ese instrumento fue el que yo aprendí, y bueno, o sea, uno dice, no, o sea, así sea que uno lo tenga de adorno, Sí, no, igual ese bajo, sí, que fue lo que le pasó a Fabio Duarte con el primer bajo de él, que lo rescató después de muchísimos años y lo mandó a arreglar y ahí lo tiene. O sea, no lo necesita porque él tiene otro 4 cuerdas, otro bajo y tal, pero es que el valor sentimental que tiene eso, los recuerdos, sí, eso es porque pues una medida que invaluable. pues va como creciendo, uno va teniendo la necesidad de tener un instrumento que tenga, digamos, otras características, Sí, ¿no? tal cual. Pero uno se dice, no, es que yo quiero tener mi instrumento porque, no sé, tiene historia. Ajá, tal cual. Otra cosa, bueno, también hablando ya de los instrumentos, ¿te gusta usar ampli o te gusta ir a consola? A mí me gusta usar el amplificador. Sí, el amplificador porque de esa forma yo puedo ecualizar, bueno, aunque todo depende. Aquí en Barranquilla me gusta usar mi monitor que sea un amplificador. ¿Y tienes uno, o sea, o tienes preferencia por alguno? Bueno, sabes que yo usé uno que me gusta mucho porque pues te define bastante, o sea, el sonido te sale bastante definido y son súper buenos de la marca Ampe. Okay. Ese amplificador es como uno de los que más me gusta porque no se suena ahogado, o sea, el bajo te suena definido, lo puedes ecualizar a tu gusto y, o sea, no como que no te afecta mucho el sonido del instrumento, por así decirlo. Y sobre pedales, ¿utilizas pedales? No utilizo pedales. ¿No te gusta, no te llama la atención? No, lo que O pasa es que te voy a decir una experiencia que tuve. Yo empecé como a explorar en ese mundo y por una experiencia de que
un viaje que venía a Barranquilla, asaltaron el autobús y de hecho allí perdí un bajo y allí un pedal con el que yo estaba explorando y entonces, no sé, cogí como rabia y como me costó y así como que no, pues después Dejaste empiezo. ese tema ahí. Ok. Bueno, ¿tienes alguna marca de instrumentos favorita? Mira, yo tengo unas palabras que me decía un profesor, que no es no es la No es la flecha, flecha, es el sino el indio. indio. Y te cuento que pues yo no tengo ninguna marca en específico. Ahorita uso Fender porque me gusta el sonido así pastoso. O sea, creo que es más versátil para tocar Ujú. cualquier tipo de música. Bueno, yo porque el Fender, como yo estudié en la universidad y la música que tocábamos era jazz, entonces digamos que para ese estilo de música también da el color, ¿no? Ese es el que, digamos, esa es la marca que estoy usando ahorita y me gusta mucho el sonido, me gustan mucho también los Yamaha. Pero, o sea, yo digo que, pues, no tengo como preferencias ahorita Okay. después que suene bien y que pues, Ese es el Fender que tienes ahora, el 5 cuerdas, es el único que tienes. ahorita, y el Baby, Ah, y el Baby, que es sí. un Sende, Uno blanco. sí, el blanco, Ok, sí, lo recuerdo en una sí. foto. Ok. Género preferido para tocar. Para tocar, mira, no tengo, tampoco tengo como que algo, para escuchar me gusta mucho el funk, la música disco, de hecho hay unas agrupaciones que me gustan mucho como la de Tower of Powers, si la conoces, Creo que he escuchado. me gusta mucho una banda que se llama Air, Wind and Fire Ajá, sí, claro. y la música de Quincy Jones. Ajá, O sea, me gusta ese estilo bastante para ok. escuchar. Para tocar, yo creo que a mí me da fiebre cuando por ejemplo, que me llaman por una orquesta y hay que tocar bastante salsa. Entonces, ahí empiezo como que, ay, me gusta bastante. O que es una orquesta y no, que hay que tocar bastante merengue. Entonces, o sea, no tengo porque digamos que a mí me gusta conocer de todo un poco y tocar de todo un poco. O sea, no tengo esa Ok, ok. limitación. Hay muchas personas que, a pesar de los años, al momento de montarse una tarima o tener un público grande o pequeño, sienten miedo. ¿Tú crees que eso a algún momento se va o siempre vas a tenerlo? No se va nunca. Pues pero a mí nunca se me va. Yo siempre tengo miedo. O sea, siempre estoy nerviosa. No sé si sea Ajá. algo que tenga que ver con mi personalidad o sí, puede ser eso, pero yo siempre, a mí me da un poco de temor porque pues es una responsabilidad y más que el bajo eléctrico es un instrumento que tiene que ser preciso, tiene que ser, o sea, tienes que estar muy seguro de lo que tú vas a hacer porque, o sea, una equivocación eso se siente bastante. Aunque digan que no se escucha. No, que imagínate. Pero no, o sea, yo siempre estoy, o sea, cuando voy a empezar a tocar, ya después ya se pierde el miedo y ya uno está tranquilo. Pero sí, o sea, Después de que la escena cuentan. siempre da temor porque, pues, o sea, es tu trabajo, o sea, y yo creo que uno siempre tiene temor porque uno siente mucha pasión por lo que uno hace. Entonces uno siempre quiere como no solamente es la ejecución, sino la Transmitir, transmitir. sí. Entonces como que eso pues mueve muchas emociones y o sea, siempre que uno se monta en una tarima uno no sabe qué va a pasar. Y, y obviamente por eso, o sea, es que uno siente como el temor. Como uno no sabe qué va a pasar, entonces uno dice, bueno, porque precisamente sabes por qué también. Aquí, ¿sabes por qué? Porque es que también te pasa que con el bajo siempre pasa algo. Con el bajo, o sea, más que todo con el amplificador, con todo siempre pasa algo, entonces uno a veces como que eso también uno teme eso. Uno dice, uno va bien preparado, bueno, nervioso, pero para adelante. La planta empezó a molestar. Me ha tocado
ir a buscarla justo antes de empezar a tocar, ir a buscar mi planta, porque el amplificador que estaba ya no Imagínate. funcionaba o sonaba feo, y entonces tocó, fue uno de los últimos toques. Dije, ven acá, ¿qué hora vamos a tocar? No, que dentro de una hora. Me da tiempo ya a mi casa a buscar mi planta, pero yo con eso no voy a tocar, eso no No, sí, sonaba. es que a uno le ha pasado. De hecho, yo tengo una experiencia una vez que yo empecé a tocar, o sea, con una orquesta, eso fue hace 2 años, empezamos a tocar, ¡fum! Se apagó, o sea, dejó de sonar el instrumento y la gente tocando, o sea, no podían parar. Claro. Y yo, bueno, y yo vengo y le digo al del sonido, mira, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Me dice, no, eso está bien. Y yo así, no, eso no está bien. Yo, mira el bajo, el cable. Cuando yo así, el cable no suena. Yo le dije, el cable no suena, esa es la planta, no, que mira, yo le dije, entonces yo siempre cuando voy a tocar en la planta, yo coloco mi afinador, tengo otro cable, o sea, siempre tengo como mis cositas allí o hasta el destornillador y una batería, porque mi bajo es activo. O sea, Okay. yo lo tengo allí porque yo digo, cualquier cosa uno ahí resuelve. Sí. Y yo así como que no, pero es que mira, y yo metí el cable en el afinador y yo, no es mi bajo porque mi bajo está, o sea, funcionando, aquí me está mandando señal, sí. no, que es el bajo, que no sé qué, que mira que sí es la pila. Bueno, vengo yo y ahora así, ya iban como por la cuarta canción. Yo vengo, bueno, no mentira, la cuarta canción, no mentira, por la tercera. Y yo así vengo y saco la pila. No, yo no, sácame por la consola para ver, o sea, para resolver. No, y cuando el bajo sonó, yo no, en la planta. Y me está haciendo quedar mal. No, me da una rabia. Y bueno, entre otras anécdotas. Cuéntame sobre las diosas. ¿Cómo llegaste allá? Bueno, mira, precisamente cuando te dije que yo empecé a tocar puertas, yo escribía. Yo veo un video por el Facebook que eran las pocas que quedaban de las diosas, que eran músicos de Patricia Terán, que acompañaron a Patricia Terán, ellas se reencontraron. Y yo veo el video. Yo veo un video que no, que regresan las diosas del vallenato y yo veo, qué chévere. A mí se me da por escribir. Yo en ese entonces, bueno, seguía uno de los músicos de allí, de las músicas, y yo escribí. Y yo dije, ay, cómo me gustaría estar allí. Y ella me respondió, ay, qué chévere. Bueno, la cuestión es que allí, bueno, hubo como diferencias con algunos músicos y sobre todo con el bajista. Y bueno, me llamaron. Bueno, me empezaron a stalkear. O sea, mis redes empezaron a ver, mira, una mujer bajista. Las diosas nunca han tenido una mujer bajista. Ah, no. No, siempre han sido hombres. En ese entonces era guitarrista y bueno, los demás instrumentos, pero no, cuando en ese entonces no había una mujer bajista. Y bueno, me llamaron. Me acuerdo que yo estaba en un toque por allá, como por los lados de Ciénaga de Oro. Y a mí me dijeron, no, que para que vengas el sábado, yo creo que estaba tocando como un jueves, no, viernes. Y no, para que te vengas el sábado para Cartagena. Y este repertorio eran como 15 canciones. Para que, bueno, o sea, hiciera la audición. Bueno, yo ya había sacado algunos, ellos me llamaron como en la semana, me llamó el que era el manager. Y me dijo, sí o no, yo, bueno, sí, sí, pero está muy pronto. O sea, yo le dije, porque tengo que sacar repertorio, ¿no? Pero véngase, véngase. Yo fui y yo llegué de viaje y con las mismas me fui para Cartagena y hice la audición. Bueno, allá quedé, porque es que estaban, digamos, corriendo, buscando como que ya los músicos que hacían falta y sobre todo el bajista, porque en ese entonces había salido una gira para Ecuador. Pero esa gira no se dio por ciertas inconvenientes que tuvieron allá. Pero bueno, ahí entré, digamos que con las diosas no estuve como un año porque hubo muchos problemas, porque empezaron, digamos que los compañeros entre ellos, o sea, los antiguos músicos, o sea, mujeres, empezaron ahí a tener diferencias, entonces eso empezó como a dilatar un poco el tema de la agrupación y que
el dueño del nombre no son ellas, o sea, Ujú. digamos la empresa que es la dueña, no sé si decir el nombre, Codisco. No, sí. Sí, bueno, en ese entonces el dueño, bueno, el dueño del nombre es Codisco. Entonces, digamos que no se pudo como que salir bien. Ujú. Le dieron el nombre con la que, digamos, ahorita estoy trabajando. Pero también ahí había unas diferencias con otras, o sea, muchos inconvenientes que al final, digamos que la timbalera es con ella en la que trabajo ahorita, ella decidió retirarse de todo eso y formar su proyecto aparte, y que se llama Silvia Cartuchelo y sus internacionales tíos. Entonces, allí a veces tenemos compromisos, tocamos y Así hacemos es algunas cositas. todavía ahí. Sí, porque ella es músico, ella es profesora de allá de la Universidad del Bolívar, o sea, de Cartagena, Ok, y ella pues siempre está como en ese medio de la música y es este proyecto. Entonces, ok. Bueno, ahora tocando un aspecto ya de tu vida personal. okay. Recientemente fuiste mamá. Ay, sí. ¿Cómo? O sea, primero es ese cambio de estilo de vida, de estar sin ser mamá a ser mamá, creo que es bastante, un paso bastante grande. Cómo has logrado equilibrar ese cambio en tu vida? Bueno, déjame decirte que todavía estoy tratando de que eso se Se equilibra, organice, se sí. equilibre, porque no es fácil. Bueno, una mujer como músico, o sea, siempre digamos que o eres buena o no eres buena. Y yo soy bastante exigente o sea, con mi estudio y bueno, con todas las cosas que hago. Yo siempre busco quedar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que también yo soy bastante metódica, o sea, me gusta como que las cosas organizadas, es decir, bueno, voy a estudiar esto, voy a aprender esto y esto, pero siendo mamá, mi tiempo no es mi tiempo. Sí. Aquí me toca acomodarme en el espacio que se me dé la oportunidad, y eso, si no estoy tan agotada. No es fácil, la verdad, pero para mí ha sido una experiencia muy bonita. O sea, no estaba dentro de mis planes porque pues digamos que tenía otras, otros proyectos. Pero yo digo que bueno, Dios lo bendice a uno y pues le da ciertas oportunidades que uno viva ciertas experiencias por algo. Y yo creo que esa experiencia llegó porque de verdad lo necesitaba bastante. No me arrepiento, estoy muy feliz conmigo. Y creo que puede ser músico porque su papá también es músico. Su papá también es Lo músico. vamos a tener aquí en el canal Y ay, próximamente. bueno, sí, por favor, que también cuente cómo es su experiencia. Pero sí, bueno, desde la barriga, yo cuando cuando él estaba en mi barriga, o sea, cuando estaba embarazada, fue cuando más toqué. O sea, y no dejé, y de hecho, bueno, yo creo que tuvo bastante estimulación. Pero yo digo, no lo voy a forzar, Que él decida, que que él él decida. solito, que Pero fluya. sí, la experiencia ha sido bastante de aprendizaje. Imagínate este mundo alterno donde tú no hubieses sido músico. ¿Qué quisieras haber sido? Bueno, a mí me gusta mucho la medicina. De verdad Ok. que me hubiese gustado aprender, o sea, o ser médico. Pero la música pudo más. De hecho, bueno, estuve a punto una vez de mi vida en dejar la música para buscar estudiar medicina. De hecho, me pasaron un libro así gordísimo. Mira, léete ese libro. Si quieres empezar o quieres estudiar medicina, léete ese libro. La música es compleja, digamos, la medicina. La música también, Sí, pero la medicina no. es compleja. Es que lo que decía por ahí es que el punto de la medicina también es la responsabilidad, porque aquí tú te equivocas una nota
Y No lo pasa mucho que nada. te pueden decir es los demás, "Ñe, se No equivocó te en la llaman nota y más. tal. No te llaman más, pero nadie se va a morir porque uno se equivoca en una Claro. nota. Pero tú te equivocas con una persona No. recetando lo que no es, Ay, haciendo. no te puedes equivocar. Y ya, entonces la medicina es algo de respeto. Claro. Ya eso, los médicos yo los respeto mucho. Sí. ¿Cómo, cómo le explicarías tú a una persona o qué tips le darías para que la persona encuentre su sonido? O sea, el bajista, pues en este caso, encuentre su sonido. Bueno, hay algo que yo aprendí con algunas amistades bajistas, músicos, más que todo, y sobre todo con mi maestro, que uno va explorando el sonido dependiendo del género musical que tú estás tocando. Okay. Y, por ejemplo, cuando tú vas a tocar merengue, tú tienes que ecualizar, tú tienes que escuchar los bajistas, cómo usan los volúmenes de los medios, de los bajos, o sea, de todos los brillos en el instrumento, o sea, cómo es ese sonido para acompañar ese género musical. Entonces, uno allí explora y eso lo haces con todos los géneros musicales. Y a partir de allí, tú vas conociendo un poco más, o sea, digamos, tu oído se va como Se va educando, abriendo, se sí. va educando y es allí en donde tú vas explorando y vas encontrando tu sonido, bueno, en cuanto al instrumento. Sí, sí. ¿Con qué grupo o artista quisieras tocar? ¿Con qué grupo o artista quisiera tocar? Bueno, hay un grupo que me gusta mucho que se llama Spirit. Si es de hablar Sí, ¿sabes? del jazz fusión, voy a pensar en grande aquí en Colombia. Bueno, si se me diera la oportunidad con el grupo Nietzsche. Me gustaría La Oreja de Van Gogh. Bien, bien, bien. Ahí vamos por el mismo camino. Eh, ¿Qué artista o grupo recomiendas escuchar? O sea, que tú digas, para mí fue influyente, por ejemplo, o me gusta su música y aprendí sobre, o sea, no sé, fue un referente para mí, que no necesariamente un profesor, sino artista. un artista. Sí. Bueno, te voy a hablar de un grupo en donde hay un bajista que es el bajista que yo más admiro, que es John Patitucci. Okay. El grupo con el que él tocaba era el de Chicorea. Sí, pero... Ahí, o sea, si quieres escuchar música buena Sí. y quieres aprender, o sea, porque ellos no solamente, o sea, tocaban la música ya, sino que hay cosas interesantes en cuanto a los arreglos, en cuanto a la parte rítmica, o sea, o cómo jugaban ellos con todo ese tema de la música y lo llevaban a la parte ya de... Esas son grandes ligas. Sí, entonces, bueno. Ok. Ese... Una pregunta que se me ocurrió hace poco, porque tengo una experiencia con esa vez. ¿Recuerdas tu primer pago como músico? Sí. De hecho, me dieron un billete de 20 falso. Me gané 100,000 pesos. Y me dieron 5 billetes de 20,000 de esos de los de antes, donde sale. Y uno de esos billetes estaba falso. ¿Qué pasó? No me vergüenza. Bien. Y bueno, aunque esta pregunta creo que ahora mismo ya no tiene cabida, pero de todas maneras vamos a explorar un poquito a ver qué haces en tu tiempo libre. Dormir. Por eso Ver digo, televisión. o más bien, ¿qué hacía la Liz antes de ser mamá con su tiempo hacía? libre? Sí, porque ahora tu tiempo libre es oro. Bueno, la verdad es que en mi tiempo libre, te voy a ser sincera, yo creo que desde que yo entré a la universidad yo no tenía tiempo libre. O sea, porque todo el tiempo, o sea, si no estaba en la universidad o si no estoy trabajando, o sea, lo aprovecho para descansar. La Liz de antes lo que hacía era estudiar. Estudiar.
cuando estaba en la universidad, porque después que yo me gradué, de hecho, mi profesor de bajo me decía, aprovecha de estudiar ahorita que puedes hacerlo. Imagínate, un maestro, o sea, te lo dice así, porque después que te gradúes va a ser imposible que tengas este mismo tiempo. Que yo estudiaba, yo me levantaba, como yo trabajaba ya en Venezuela, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde, o iba a la universidad en la mañana y así. O sea, yo trataba de acomodar el trabajo porque me lo permitían, me permitían estudiar. Pero yo me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar todos los días. Y yo deseaba siempre que llegara el fin de semana para también ponerme a estudiar, porque es que, ¿qué pasa? Que cuando yo estuve aquí en Barranquilla, yo no tenía tanto acceso a libros. Okay. Eso era muy poquito, siempre eran como hojitas y eso. En cambio, cuando yo llego allá, a mí, o sea, me dan como ese botón de material y no, yo veía un libro, yo quiero estudiar veía otro libro y yo me encerraba. Porque como uno solo en un país, o sea, sí, claro. Y joven, o sea, era peligroso estar en la calle. Y yo no era de mucho estar así que en fiesta y de tener muchos amigos, no. O sea, en la universidad uno compartía, pero yo estaba siempre estudiando. Y creo que eso fue lo que a mí me ayudó, o sea, para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita, que a mí me llaman para una orquesta y me dan los papeles hoy para tocar mañana, yo lo puedo hacer. O sea, gracias a Dios tuve esa oportunidad. Y bueno, uno nunca debe dejar de estudiar. Sí. Así sea 15 minutos, media hora, pero uno nunca debe dejar de esos estudiar. 15 minutos, media hora hacen la diferencia. Pero bueno, ahorita... sí, ya ahora sí no. No, ahorita sí puedo estudiar, pero bueno, en el momento que tenga... Pero no he dejado de hacer música. Ok. ¿Prefieres tocar con pista o completamente en vivo? No, en vivo. Con pista está uno muy limitado. En vivo, o sea, hay mucha magia, ahí suceden muchas cosas y no es lo mismo la pista, que ya tú sabes qué es lo que sucede, sí, lo que va a suceder, a lo que cuando tú estás tocando en vivo, que tú estás escuchando que si los metales, o sea, el sonido, obviamente son distintos, o sea, pues, indiscutiblemente en vivo. Bueno, Liz, para terminar, yo siempre le pido al invitado que me regale o que se regale un consejo a su yo de los inicios para la vida. Ok. A mí yo desde los inicios. Que no te desesperes. Porque con paciencia se logran muchas cosas. Y que la vida te va ofreciendo oportunidades dependiendo a tus necesidades y siempre te va a abrir las puertas. El mundo siempre te va a abrir las puertas, solo que tienes que estar preparado. Así es, hay que estar preparado. Bueno, Randy, a ti muchísimas gracias por la invitación. De verdad que esto de grabar nuestras historias o nuestras experiencias es bastante interesante porque es importante que el trabajo, digamos, o la vida o esta pequeña biografía visual de los músicos quede plasmada, quede allí registrada, y de verdad, gracias por hacerme parte de tu proyecto y yo encantada. Ok, listo. Nos volveremos a ver aquí en otro momento. No, por supuesto. Con más detalles sobre la vida artística. Así que, ¿cómo no? Ya sabes, queda. Y algo importante, el libro. Por supuesto. Tienes que la tesis ahí. Tienes que quedar comprometida aquí ante las cámaras de que ese proyecto tiene que ver la luz. No, es que eso va a salir en el 2040, lo que sea, pero va a salir. Pero tiene eso que está salir. Allí porque eso es algo que yo tengo allí en el fondo, que yo, o sea, yo lo tengo, que yo digo, yo antes de morir me tengo que sacar eso.
Dios mío, perdóname por lo que dije. En algún momento tenemos que... Pero todos yo vamos tengo para- eso porque digamos que eso es un proyecto que cuando lo empecé con mucho entusiasmo y de verdad que, bueno, pues cuestiones personales no siguió, pero eso va a salir, de Ok. verdad. Y cuando llegue Elizabeth que me dice así que se pone, eso no va a parar. Bueno, listo, estaremos esperándolo aquí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación, por abrirnos un poquito mostrarnos de tu vida, tu proceso. Vamos a dejar las redes sociales tuyas aquí para que te sigan, te stalkeen tu trabajo. Muchas gracias a todos por haber compartido este momento. No se olviden de darle like, suscribirse, compartirlo si les gustó. Esto fue Backstage. Nos vemos.